Vamos a empezar con la presentación de TEP y duelo en el contexto de una pérdida traumática. Vamos a empezar primero hablando sobre algunos conceptos básicos. Vamos a ver algunos antecedentes que fueron revisados para este estudio, la metodología, los resultados y el análisis y discusión, algo importante, las limitaciones del artículo y también las fortalezas, y vamos a terminar con las conclusiones. Para empezar, vamos a comenzar viendo cuál es la definición de una pérdida traumática. Una pérdida traumática se refiere a la pérdida o muerte de seres queridos en el contexto de circunstancias potencialmente traumatizantes. Algunos ejemplos de estas pérdidas son homicidios, suicidios, accidentes y desastres naturales, y las pérdidas resultantes de la guerra y el terrorismo. También otro autor lo define como una reacción biopsicosocial a la muerte repentina e inesperada, violenta, desfigurante, prevenible y o prematura, y puede dar lugar tanto a un duelo perturbado, denominado como trastorno de duelo prolongado actualmente en la CIE-11, y trastorno de duelo complejo persistente en el DSM-5, combinado también con trastorno de estrés postraumático y algunos trastornos depresivos. El duelo prolongado es una perturbación en la que luego de la muerte de una persona querida se da una respuesta de duelo persistente y profunda, que es caracterizada por varios aspectos. Dentro de los más importantes, pues que hay una añorancia o preocupación persistente por el fallecido, acompañadas por un intenso dolor emocional. Esto es generalmente por un periodo anormalmente largo después de la pérdida. Actualmente el DSM-5TR y el CIE-11 lo definen como más de 6 meses, y anteriormente el trastorno de duelo persistente era de 12 meses en el DSM-5. Esto supera lo esperado social o culturalmente dentro de los ritos o contextos en los que la persona se desenvuelva, y la perturbación es causa de una disfunción significativa en diferentes aspectos de la vida de la persona, ya sea familiar, social, laboral, entre otros. Aquí hablamos de 3 entidades psicopatológicas que se refieren a este concepto actualmente. El trastorno de duelo prolongado, que ya es la manera en la que se refieren a esto en el DSM-11, en la CIE-11, perdón, y el duelo complicado. Este era un concepto anterior que fue revisado primero por Sher et al. En el 2011, y el trastorno de duelo complejo y persistente, que era el nombre del diagnóstico en el DSM-5. Aquí hay unas diferencias conceptuales, como lo hemos visto, pues hay 3 entidades. En la actualidad, pues se acordó emplear lo que es establecido por la CIE-11 como duelo prolongado o Prolonged Grief Disorder, descartándose lo que inicialmente figuraba pues en el DSM-5. Esto porque era una concepción más fácil de adoptar, el nombre era más corto y por tanto se decidió tener este diagnóstico. Hay algunos conceptos, en español se pierde, pero en inglés la diferencia fue importante hacer en cuanto al concepto del duelo, entre grief y bereavement principalmente. Grief se refiere más a la experiencia subjetiva de duelo, de dolor, de pena profunda y luto. Tiene que ver con la experiencia de la persona. Y bereavement se refería más hacia algo objetivo de un acontecimiento que causa dolor, entre ellos la pérdida de un ser querido. Otros conceptos que podemos encontrar también en la literatura son sorrow y mourning. Mourning se refiere más como la expresión externalizada de lo que tiene que ver con el duelo. Aquí en este artículo, los conceptos que fueron buscados en la literatura fueron grief, bereavement y mourning. El trastorno de estrés postraumático, como concepto, pues según el DSM-5TR, es una exposición. O sea, debe haber una exposición a una muerte real o amenazada
lesiones graves o violencia sexual en una o más ocasiones, que va a generar la presencia de síntomas intrusivos, de evitación persistente a lo asociado al trauma, una alteración negativa en la cognición y el estado de ánimo, así como alteraciones marcadas en la reactividad o el hiperalertamiento. Tiene que durar por lo menos un mes estos síntomas y tiene que generar un malestar o deterioro significativo en áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Se han descrito ya para el trastorno de estrés postraumático pues algunos factores que intervienen en diferentes fases, ¿no?, del desarrollo del TEPT. Algunos de los factores pretraumáticos que pueden ser de riesgo para desarrollar TEP son el que ser de sexo femenino, tener un bajo estatus socioeconómico y una exposición previa a otros eventos traumáticos. Dentro de los factores peritraumáticos entran el tipo de trauma, el número de experiencias traumáticas, la presencia o no de disociación y qué tanto es la amenaza percibida a la vida de la persona. Y pues los factores postraumáticos importantes, el soporte y el apoyo social que pueda tener la persona. Dentro de la comorbilidad, esto es importante porque cuando los eventos traumáticos y las pérdidas se cruzan en forma de una pérdida traumática, estos eventos pueden desencadenar tanto un trastorno de estrés postraumático como un duelo patológico. Este desarrollo de ambos trastornos también está muy relacionado e interactúa en el tiempo, uno y otro. Y es crucial, por tanto, determinar cuáles son las características específicas que están asociados en el desarrollo únicamente de un duelo patológico, en el desarrollo únicamente de TEP y en la comorbilidad entre ambos. Vamos a empezar viendo pues, un concepto de qué es una revisión sistemática. Una revisión sistemática es un resumen, está definido como un estudio secundario de estudios primarios y son resúmenes claros y estructurados de la información que está disponible y que están orientados a responder una pregunta clínica específica. Una revisión sistemática es una síntesis de la evidencia disponible y existen diferentes instrumentos que han sido desarrollados para poder evaluar la calidad y validez de estas revisiones sistemáticas. Una de ellas es la revisión Prisma. Esto se diseñó para ayudar a los autores para documentar de una forma más transparente el por qué se está realizando la revisión, qué fue lo que hicieron los autores en el desarrollo de la misma y qué fue lo que se encontró. Y esto es muy útil a la hora de planificar y de realizar las revisiones para poder garantizar que se está capturando toda la información recomendada y que esta información pueda ser utilizada realmente por el clínico. Entonces, ahora, esto hablando de la revisión de las revisiones sistemáticas, pero también se tiene que evaluar la calidad de los estudios que son incluidos en las revisiones sistemáticas. En este caso se utilizó el manual de la International Research Organization para la síntesis de la evidencia y pues va a proporcionar, proporciona orientación a los autores para la realización y preparación de estas revisiones con diferentes guías que ayudan a poder calificar la validez de los estudios que se incluyen. Esto se utilizó como referencia para la calidad de los estudios, dependiendo pues diferentes características. La JBI tiene una página en internet, de hecho es un formato tipo wiki para que sea como más accesible para los investigadores y aquí te permite evaluar o tener diferentes herramientas o listas de preguntas o listas de cotejo más bien para que puedas evaluar los diferentes artículos según sus características. En este artículo se utilizó esta lista de preguntas o de características importantes para evaluar la calidad de estos estudios. Número 1, el primer aspecto que se tomó en cuenta fueron que los criterios de inclusión estuvieran claramente definidos. Número 2, que hubiera una descripción detallada de los sujetos del estudio y del entorno de los sujetos del estudio. El 3, que el tamaño de muestra fuera adecuado,
que hubiera una medición válida y confiable de los resultados, que hubiera estrategias para poder manejar los factores confusores, en especial las covariables, que se hiciera un análisis estadístico apropiado, que hubiera una generalización adecuada de los resultados y también se tomó en cuenta, por supuesto, si el diseño era transversal o longitudinal, porque pues no tienen el mismo nivel de evidencia. Entonces, ya ahora hablando sobre el artículo, este artículo fue publicado por el European Journal of Psychotraumatology. El factor de impacto de la revista es de 4.2, la última evaluación en 2023. Es el artículo número 1 del volumen 15 y fue publicado en el presente año. Los autores principales son Philip Jan, Jessica Netzer y Tobias Hecker, que son investigadores, doctorantes del Departamento de Psicología Clínica e Investigación sobre la Violencia de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Y el objetivo, como lo habíamos visto al principio, pues es demostrar el estado actual del campo de investigación con respecto a estos factores de riesgo y poder identificar las lagunas de investigación restantes. Es una revisión sistemática de exploración. Dentro de la metodología vimos que sigue los criterios del prisma. Dentro de los criterios de inclusión fue que los estudios vieran la correlación entre TEP y duelo prolongado, que se utilizaran instrumentos que están validados en esa población, que fuera en la población adulta y en estudios en idioma inglés. Se realizó la búsqueda en diferentes bases de datos electrónicas en febrero de 2023. Para la selección se tomaron en cuenta pues las características del estudio, características de la muestra, relacionadas con la pérdida, es decir, cuál fue la causa de la pérdida, si fue homicidio, si fue por terrorismo, guerra, también si evaluaban o no las prevalencias y pues que tomaran en cuenta estos o evaluaran estos potenciales factores de riesgo para TEP, duelo prolongado y su comorbilidad. Se evaluó la calidad según la JBI como 1 a 0 como pobre, 2 a 3 como por debajo del promedio, 4 a 5 promedio, 6 a 7 por encima de la media y 8 como excelente. Inicialmente se identificaron 1.369 estudios, se hizo una preselección y se removieron los duplicados. Después se realizó un screening inicial únicamente del título y del resumen y después de esto se excluyeron 561 artículos. En total, los que fueron revisados de forma completa fueron 143 y aquí pues se tomaron en cuenta justamente se excluyeron pues que si no medían el duelo prolongado, si no medían el TEP, si no estaban dirigidos pues a una pérdida traumática en menores de edad, también se excluyeron pérdidas no humanas como pérdidas de mascotas, pérdidas prenatales, que los grupos fueran mixtos, los artículos inaccesibles y que no recolectaran los datos empíricamente y bueno, al final se incluyeron en el estudio 46 artículos. Ok, dentro de los resultados de esos 46, 40 utilizaron un diseño de estudio transversal, únicamente 6 fueron longitudinales. Los tamaños fueron muy variables de las muestras, entre 32 a 1.736 participantes. La mayoría eran mujeres y el rango de edad también fue muy variable, entre 21 a 62.88 años. 12 de estos estudios recibieron calidad promedio, 30 fueron calificados por encima de la media y 4 estudios fueron calificados como excelente. La causa de muerte más frecuente fue guerra y terrorismo. El tiempo del desarrollo de los trastornos desde la pérdida también tuvo una variabilidad importante entre 0.25 y 30 años. La relación más frecuente con el fallecido fue familiar. El TEP
se encontró que fue evaluado por 17 diferentes instrumentos. El más frecuente fue el PSL, que está basado en los criterios del DSM-4TR, y en segundo lugar, pues el PSL-5, que es el más actual y que va acorde a los criterios del DSM-5. Las prevalencias también fueron muy heterogéneas, por tanto no podríamos hablar con esta revisión sobre prevalencias, y no fue evaluada por todos los estudios. Y el duelo también fue evaluado por diferentes escalas. El más común fue el inventario de duelo complicado. Dentro de los resultados, sí, esta es la tabla de los resultados. Más del 50% de los estudios lo calificaban como significante, entonces se incluía, ¿no? Y bueno, aquí vemos que las emociones, las emociones sociales fue lo que estuvo más relacionado en cuanto a porcentaje de significancia, tanto para TEP como para duelo prolongado. El rojito es TEP, el azul es para duelo prolongado. Entonces, vemos que es el que está más relacionado con los dos. Sin embargo, no fue relacionado con la comorbilidad. Otro importante, por ejemplo, que me llamó la atención fue que las creencias religiosas estaban asociadas únicamente a duelo prolongado, pero no para el desarrollo de TEP. Y otro también en diferencia o en contraste fue el soporte social, que fue significante tanto para TEP como para duelo, pero fue todavía más significante en el tema de la comorbilidad, cuando se presentaban los dos en conjunto. Y el tipo de exposición, por ejemplo, fue significante únicamente para la comorbilidad, o fue más significante cuando se presentaba comórbido. Y bueno, añadí la tabla. Esta tabla únicamente incluye los estudios longitudinales. Entonces, en estos estudios longitudinales, desafortunadamente ninguno midió o evaluó los factores en comorbilidad. Entonces, esa es una limitación también importante. Aquí los que estuvieron relacionados ambos o asociados aparte, fue el soporte social también, como lo vimos en la tabla anterior. Las reacciones peritraumáticas fueron asociadas únicamente con el duelo, y en contraste, por ejemplo, el tiempo desde la pérdida fue relacionado únicamente con TEP. Entonces, dentro de algunos aspectos a tomar en cuenta con estos resultados es que la investigación sobre estos factores de riesgo, principalmente en cuanto a comorbilidad, se encuentran en una etapa muy temprana, y pues como vemos no hubo ningún estudio longitudinal que pudiera evaluar la comorbilidad. Entonces pues hace falta estudiar las trayectorias patológicas en respuesta a los factores de riesgo. La mayoría de los diseños fueron transversales. Lo que sí se vio consistente en todo fueron las emociones sociales asociadas para las dos y para la comorbilidad. La relación con el fallecido fue importante también. Aquí sería en estudios futuros importante evaluar los tipos de afrontamiento religioso. Aquí únicamente se valoran las creencias religiosas, pero hay diferentes tipos de afrontamiento religioso o maneras en las que, dependiendo de los contextos culturales y de la religión, se abordan de forma distinta, y un afrontamiento negativo y positivo. Entonces también habría que ver ahí cómo se pueden diferenciar ambos. Se debe hacer un examen muy crítico de estos resultados, y lo que comenté en el resumen, pues la superposición de síntomas también, que pueden llegar a ser confusoras a la hora de evaluarlo. Y bueno, dentro de las fortalezas de esta revisión sistemática es que es la primera revisión de la literatura que investiga los posibles factores de riesgo tanto para TEP como para duelo prolongado en el contexto de la pérdida traumática. De 3/4 partes de estos estudios fueron calificados como superior a la media o excelente,
y nos podría dar una evidencia inicial sobre los potenciales factores de riesgo que diferencian en el desarrollo de ambos trastornos. Dentro de las debilidades, pues son varias. Número 1, la variabilidad, el grado de variabilidad en las muestras evaluadas, en los factores de riesgo asociados, en los instrumentos de medición aplicados, también fue muy distinto, entonces tendríamos que ver ahí también las diferencias de constructo, y las prevalencias reportadas también fueron muy variables. Existe una falta de estándares para la evaluación de ambos trastornos, y por tanto es difícil la comparación y el resumen, ¿no?, de estos resultados, y por lo tanto pues impide llegar a conclusiones sólidas y generalizables. El tiempo de investigación también fue limitado por los estudios transversales, y esto es porque es probable que los síntomas patológicos del duelo se puedan manifestar después de unos meses. Y entonces esos casos pues se están perdiendo. La comorbilidad solamente se evaluó en 6 de los 46 estudios, entonces pues también ninguno fue longitudinal, como lo habíamos comentado. Y también algo importante es que se ha visto que la reacción no es la misma, dependiendo si la pérdida fue realizada por un hombre o la causa de la muerte fue realizada por el hombre y no por el hombre. Entonces, pues ahí también en investigaciones futuras se podría investigar, ¿no?, cuáles son estas diferencias dependiendo de quién es el perpetuador. Dentro de las conclusiones es que esta revisión muestra que el apoyo social y las emociones sociales podrían ser factores de riesgo tanto para TEPT como para el duelo prolongado, mientras que la relación con el difunto, los problemas de salud mental y las creencias religiosas parecen estar asociados únicamente con síntomas de duelo patológico, y por tanto se pueden diferenciar en el desarrollo de ambos trastornos. Sin embargo, la investigación todavía está muy en el principio, y bueno, las investigaciones futuras deberían abordar esta brecha de investigación utilizando mediciones estandarizadas y de vanguardia para cuidar a las personas que necesitarán ayuda a largo plazo en sus horas más oscuras. Y bueno, traje una frase de Platón hablando de la pérdida traumática, que es cada vez más frecuente, y en el contexto geopolítico en el que estamos ahora, solo los muertos han visto el final de la guerra. Gracias.